Pero doctor, ¿usted no cree que, como han dicho los etólogos, aunque esto no ha sido, me parece, suficientemente divulgado, entre otras cosas, por las razones equivocadas, ¿no? Porque según los tenientes del orden establecido no conviene, ¿no? Creo que la ¿Por qué etología... los sube usted jerarquía a los sargentos? Con el perdón de los sargentos. No, bueno, no, está usando el asunto en el mismo sentido que tenedor el que tiene, ¿no? No, sencillamente esto, ¿no? Creo que la etología nos ha enseñado que ya tenemos una buena cantidad de años y podemos nosotros por lo menos remontarnos pues hasta el Paleolítico Superior, son 30.000 años. Y en 30.000 años hemos podido aprender ciertas cosas que no hemos podido aprender. Y entonces los etólogos nos dicen que no es que no queramos aprenderlas, ni que no tengamos oportunidad de aprenderlas, ni que tengamos tales o cuales prohibiciones. Todo esto es lo secundario. Es que son incapacidades con las que venimos de fábrica. Por ejemplo, no ha aprendido el ser humano a convivir. Y de hecho, la historia del ser humano demuestra que no sabe convivir. Ahora no sabe convivir y no sé qué posibilidades hay de que aprenda alguna vez a convivir. Pero eso, por ejemplo, parece que es un mecanismo estructural. No sabe convivir, pues una deficiencia. Luego, digamos, el ser humano no sabe elegir pareja, porque para eso hay que conocerse a sí propio. Y el ser humano no se conoce a sí mismo, ni tampoco conoce bien a los demás, muy imperfecto. Y para elegir bien hay que conocer bien pues, a los demás. Tenemos una dificultad real, y la historia también demuestra que nunca pues, acertamos, o muy rara vez, ¿no? Entonces, vamos a llegar a la conclusión que el ser humano, ¿no?, es una hechura con una serie de limitaciones, y que creo que hay que ser consciente de estas limitaciones. Por ejemplo, toda esta época moderna y posmoderna sobre todo, vemos con bastante preocupación, ¿no? El ser humano es presa muy fácil de adicciones y en un lapso muy breve, ¿no? Entonces salió la televisión, se volvió adicto a la televisión, comenzó el imperio de la droga, cayó el imperio de la droga, pero muy fácil, ¿no? O sea, cae... con una, bueno, también entonces hay una labilidad ahí, hay una predisposición, hay una facilidad para eso, que nos está mostrando de que este pues, es un organismo, digamos, claro, ¿no? Vulnerable. Perdón, vamos aquí, antes de que usted haga sus repetidos comentarios, a hacer acá un nuevo corte. Bien, y ahora los comentarios del doctor Cáceres acerca de esta fragilidad, de esta vulnerabilidad del ser humano. ¿Es así, doctor Cáceres? Sí. Bastaría saber cómo nace el ser humano para demostrar su enorme vulnerabilidad. Y me voy a referir a este hecho porque lo tengo en mi línea de análisis, de observación y de una rabia contenida. Los seres humanos son recibidos en lo que se llama la civilización en la forma más torturante posible. Nos vamos a referir exclusivamente a los niños que nacen normalmente, eso que los ginecobstetras, los médicos llaman parto autóxico. Sin duda es la forma más torturante de recibir a un ser vivo, con las manipulaciones, con esas limpiezas de la boca con fierros metálicos que absorben desde la garganta, con aparatos que sacan la cabeza del niño, produciéndoles un enorme hematoma que dura 6, 7 meses en absorberse, reabsorberse, con esos tocamientos de una piel que jamás ha sido tocada, con esos ruidos y con esa luz que utilizan en las salas de operaciones, en ojos que jamás han visto nada parecido, y luego voltearlo, poniéndolo boca abajo y golpearle. No sé qué haría yo si supiera hablar al nacer, qué le diría al operador. Esa forma tan horrible de nacimiento violento es un indicador de nuestra civilización. Bastaría reconocer que la mujer parturienta es acostada contra la ley de gravedad, ¿no? Y que desobedece a las costumbres tradicionales arcaicas de dar a luz favoreciendo la ley de gravedad.
Rand Entonces, tiene un estudio sobre el trauma del nacimiento, ¿no? Sí, Rand y un francés, Federico Le Boyer, inventó el parto, el nacimiento sin violencia, que era paralelo al parto sin dolor. Fíjese los años que la mujer ha recurrido al dolor para parir, porque la norma era parir con dolor. La maldición bíblica. Entonces, ¿cuántas mujeres han construido su masoquismo con la condición de que esa era la única vía para querer a sus hijos y para no ir al infierno? En el libro yo presento una hipótesis de trabajo, doctor de Negri. El ser humano llega a este mundo con un potencial, no es tabula rasa, viene con un potencial. Pero el segundo paso es el aprendizaje. Yo al potencial le agrego la letra A de aprendizaje, en todos los sentidos, inclusive en el sentido etológico de aprendizaje. Pero el potencial y el aprendizaje, que es parte de la cultura, le van a dar capacidades al ser humano. Y dependerá de ese potencial, y soy por eso propiciador de la eugenesia en el mejor sentido, potencial y capacidades, y por eso se necesita una familia bien organizada, porque es ahí donde crece el niño y donde aprende hasta lo que es la democracia. Aprende ahí capacidades. En el sentido de lo malo, pues las capacidades serán malas, pero con potencial, aprendizaje y capacidades, los niños y los seres humanos necesitan oportunidades. Claro. ¿Qué hace un premio Nobel aquí en el Perú? Esas oportunidades los da las instituciones, la política, los gobernantes. Si el ser humano trae buenos potenciales, cuidados, fomentando una eugenesia, si el aprendizaje es el que debe tener el ser humano para vivir, ya no aislado como lo ha hecho antes, porque yo estoy a punto de creer que el mono que bajó al llano no lo hizo espontáneamente, a lo mejor lo botaron y el más deficiente ya no lo dejaron subir y tuvo que caminar. Y entonces el potencial con el aprendizaje, las capacidades y las oportunidades que le da la sociedad hacen que el individuo se realice. Por eso es que a esta hipótesis se llama PACOR, en el último término, la realización como delincuente, se siente gratificado porque su formación lo apunta hacia la delincuencia y él se siente gratificado, o a la de la santa o el santo o a la del héroe, porque así ha sido su camino. Es lo que los sociobiólogos han llamado la biogénesis. El paisaje epigenético tiene montañas, valles, etc. Y por ahí va el gen de acuerdo a lo que él ha recibido en su educación. Yo soy por eso muy esperanzado en el sentido de esperanza racional y con fe racional. Que cambiando los sistemas educativos, cambiando las modalidades para esperar a los niños. No puede ser educado un niño en una familia muy numerosa sin recursos, o con muchos recursos económicos y materiales, pero sin la cultura suficiente para formar seres humanos. Por eso es que me adscribo a la teoría que con el nombre de humanismo, cualquiera sea él, defiende al ser humano como el ser más superior de la evolución. Hemos fracasado, ¿por qué? Porque no teníamos los recursos de conocer qué traía el ser humano ahí. Se hablaba hasta la tabula rasa, la página en blanco, o el salvaje bueno. Pero doctor, una observación. Le menciono dos realidades que son irreversibles y que han hecho que el ser humano dé un paso atrás. O sea, no ha sido un adelanto, sino ha sido un retroceso. Y menciono dos cosas, repito, que tienen un carácter de irreversibles, ¿no? Que es incontestable. En primer lugar, todo lo que es informática y cibernética, ¿no es cierto? Eso hace que con los mails, por ejemplo, que ahora recibo yo, comparado simplemente con lo que recibía hace 8 años, hay una degradación del léxico, de la sintaxis, de todo. Y luego tenemos el otro fenómeno también que no podemos ya revertir, que es el de la globalización. Pero hay una cosa que creo que está suficientemente averiguada. Toda globalización es una pérdida de calidad. No se puede globalizar la calidad no es democrática. Entonces, si usted globaliza una cosa, entonces esa cosa cualitativamente es más baja. Y si lo otro va a hacer que ahora escribamos, pero prácticamente ya es una cuestión ilegible, ¿no?
y muy rápido. Jeroglífico. Claro, y muy rápido. O sea, en 8 o 10 años se degrada el ser humano.